Vamos a abrir nuestras Biblias en Apocalipsis 17, versículo 10. Apocalipsis 17, versículo 10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Coloquémonos de pie, hermanos, para tener una palabra de oración. Padre que estás en los cielos, en esta hora, Señor, queremos agradecer por tu compañía y por tu misericordia, Señor. Queremos también pedirte, Padre, que estas palabras, Señor, que van a salir de tu Santa Escritura, puedan ser inspiradas en esta hora por tu Santo Espíritu, Señor. Y que podamos, Señor, en esta hora regocijarnos de tu Santa Palabra. Permite también que este lugar esté lleno de tus santos ángeles. Bendice, Señor, también a todos los que estamos acá presentes en esta hora. Y también queremos pedirte, Señor, que usted bendiga a todas aquellas personas que nos escuchan en este momento por la radio, por YouTube, por internet y por cualquier otro medio, Señor, que usted quiere que este mensaje llegue. Padre, te pedimos todas estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El libro de Apocalipsis, pueden sentarse. El libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 10, nos habla entonces de 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Cuando nos habla de que este va a durar breve tiempo, nos está hablando del 7º reino. El versículo 11 nos habla de la bestia que era y no es, y es también el 8º. Y es de entre los 7 y va a la perdición. El enfoque principal de esta prédica va dirigida a cómo se forma el 7º reino. Pero Apocalipsis 17:10 nos muestra todos los reyes. Vamos a ver desde dónde parte hasta el tiempo del fin, hasta la venida de Cristo. La Biblia lo que nos está diciendo acá es que desde antes de que llegue Jesús en las nubes de los cielos, van a haber ¿cuántos reyes? 8 reinos. 8 reinos. Y vamos a identificar uno a uno hasta el número 7. Ahora, hay un detalle importante y es que estos reyes, o el libro que es la llave o la unión con el libro de Apocalipsis, ¿cuál libro es? Es el libro de Daniel. Ahora, yo quiero hacer como un paréntesis, o mejor dicho, una introducción. Y es que cuando nosotros estudiamos el libro de Daniel, encontramos unos reyes que Dios le revela a Daniel. Y las profecías mayormente nosotros las iniciamos estudiando la estatua del rey Nabucodonosor. Ahora, la estatua del rey Nabucodonosor representa ¿a qué reino? Nabucodonosor representa el reino de Babilonia. Ahora, cuando encontramos en Daniel todos esos reinos, nosotros encontramos de que son los reinos que Dios reconoce, son todos los reinos que Dios reconoce como reyes. No hay otros reinos fuera de ellos que Dios los reconozca como reyes. ¿Se entiende eso? Porque esto es importante que nosotros entendamos de que, por ejemplo, Babilonia, Dios lo reconoció como un rey, como un reino. Antes de Babilonia no hay otros reinos que Dios reconoció como reino. Y esto es importante. ¿Qué nos quiere decir esto entonces en la Escritura? De que los reinos inician con Babilonia. Ahora, si nosotros contamos estos reinos, contamos, por ejemplo, son 5 los que han caído: Babilonia 1, Medo-Persia 2, Grecia 3, Roma 4, Roma papal 5. Nos damos cuenta que en la actualidad ya esos 5 reinos han caído. Esos 5 reinos han caído. Ahora, hay también un detalle importante, y es que muchos estudiosos del Apocalipsis y de Daniel, han interpretado lo siguiente, y es que cuando Juan recibió la revelación, ¿cuántos reyes habían caído en ese momento que Juan recibió la revelación? Cuando nosotros vemos, Juan escribió esto en el año 100 después de Cristo. En el año 100 después de Cristo, ¿qué reino estaba? Era Roma. Ahora, si nosotros empezamos a contar de ahí hacia atrás, ¿cuántos reinos habían caído?
habían caído tres. Había caído Babilonia, Medo-Persia, Grecia, y él estaba viviendo Roma. Ahora, muchos estudiosos dicen que para completar los 5, entonces inician desde Egipto, que estaba antes de Babilonia. Egipto 1, Siria 2, Babilonia 3, Medo-Persia, Grecia 5 y Roma es el que estaba viviendo cuando Juan. Esto suena muy bien, ¿verdad que sí? Y suena lógico. Pero hay un pero, y hermanos, y vamos rápidamente, ahora sí vamos a abrir la Biblia en el libro de Daniel para que entendamos algo de por qué esta teoría no aplica. Y la sencilla razón la encontramos en el libro de Daniel, Daniel capítulo 12, versículo 4. ¿Lo tienen allí, hermano? Ajá, dice la palabra del Señor: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella, ¿qué? El libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué pasaría, hermano? Se aumentaría. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que el libro de Daniel, hubo un tiempo que el libro estaba como cerrado, estaba sellado. Ahora, si nosotros estamos hablando de que para yo conocer o interpretar Apocalipsis necesito conocer ¿a quién? A Daniel, o viceversa, automáticamente al libro de Daniel estar cerrado, ¿cuál otro libro también estaba cerrado? El libro de Apocalipsis. ¿Verdad que sí? Porque cuando Juan lo escribió, 5 reyes han caído. La única manera de yo entender cuáles eran esos 5 reyes que habían caído es interpretándolo ¿dónde? En Daniel. Pero cuando yo voy a Daniel, en esa época, cuando Juan lo escribió, ¿cómo estaba el libro de Daniel? Estaba cerrado. Ahora, hay otra cita bíblica en Daniel capítulo 12, versículo 7. Dice la palabra del Señor: y oí el varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Ahora, este personaje que alza su mano izquierda y derecha al cielo y jura que el tiempos y la mitad de un tiempo no sería más, ¿quién es? Es Jesús. Ahora, cuando nosotros leemos, hermano, en Daniel, la frase tiempos y la mitad de un tiempo, ¿qué representa eso en el libro de Daniel? Y en el libro de Apocalipsis, porque esa frase también está en el libro de Apocalipsis, representa los 1260 años de la unión del quinto reino, que fue Roma papal. Ahora, ¿qué está diciendo Jesús acá? Que cuando se cumpliera ese tiempo del quinto reino, de los 1260 años, y cuando se acabe la dispersión del pueblo santo, todas estas cosas serían cumplidas. Pero miren cómo dice el versículo 8. Ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver si Daniel entendía esto. Daniel entendía sobre el quinto reino, o lo que estamos hablando en este momento nosotros es ahora. Mire cómo dice el versículo 8. Y yo oí, mas no entendí, y dije: Señor mío, ¿cuál será el fin de estas cosas? Y él respondió: anda, Daniel, pues estas palabras están como cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Ahora, cuando nosotros hablamos de la frase hasta el tiempo del fin, hermano, se dirige hacia el fin de las 2300 tardes y mañana, que fue a fines del año 1844. A fines del año 1844, ¿qué iba a pasar con el libro de Daniel? Iba a ser abierto. Ahora, aún la Biblia, Jesús nos está diciendo que cuando el quinto reino iba a estar formado y se acabaría la dispersión del pueblo santo. Lo que pasa es que cuando en los 1260 años que sucedió, durante los 1260 años hubo una persecución y el pueblo se dispersó. ¿Y a dónde llegó el pueblo? Llegó a los Estados Unidos. Ahora, aún cuando Jesús le está diciendo que cuando se terminara el quinto reino, todas estas cosas serían cumplidas, Daniel no lo entendía. Y aún más, Dios le confirma y le dice: no te preocupes, Daniel, porque todas estas cosas estarán selladas hasta el tiempo del fin, en el año 1844. ¿Qué sucedió en el año 1844? ¿Quién se levantó y entendió o comenzó a leer el libro de Daniel en esa época?
Guillermo Miller o William Miller, que nació en el año 1782 y murió en el año 1849. Dice Wikipedia, fue un predicador laico bautista, militar, campesino y jefe cívico local de Low Hackton, perdónenme el inglés, en el este de Nueva York, estudiante de la historia y de las profecías bíblicas del libro de Daniel. A partir de sus estudios comenzó a predicar en el año 1831. A partir del año 1831 es que él empieza a estudiar ¿qué? El libro de Daniel. ¿Por qué él empieza a estudiar el libro de Daniel? Porque ya para esa época el libro estaba ¿cómo? Estaba abierto, pero antes de esa fecha el libro de Daniel, ojo, y el libro de Apocalipsis estaban ¿cómo? Estaban cerrados. Ahora y miren cómo sigue diciendo, comenzó a predicar en el año 1831 el inminente segundo advenimiento de Cristo, que nosotros sabemos que lo llamamos el chasco del año 1844, porque en ese año no ocurrió la venida de Jesús, sino que era el acontecimiento que ocurriría en el cielo de Jesús, del pasar del lugar santo al lugar santísimo. Ahora, esta introducción era necesaria. ¿Por qué era necesaria? Porque cuando Juan escribe que los 5 reyes habían caído, no era una verdad presente para Juan, sino que la verdad presente era para qué fecha, para fines del año 1844, y ya para esa fecha sí habían caído los 5 reyes que dice Dios que le mostró a Daniel en la estatua. ¿Cuáles eran esos 5 reyes? Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal. Ahora sí podemos decir en este tiempo de que esos 5 reyes han caído y no meter a Egipto, ni a Siria, ni a nada, porque Dios no lo reconoce como un reino. Dios no reconoce a más nada aquí en la Biblia como un reino en cuanto a la profecía. Eso había que dejarlo claro, hermano. Ahora sí, vamos a estudiar un poco más lo que habla Daniel acerca de los 5 reyes. Y si recordamos la historia, hermanos, eso lo encontramos en Daniel capítulo 2. Daniel capítulo 2 nos habla de que Nabucodonosor tenía curiosidad por saber el futuro y del acontecimiento acerca de los reinos y qué pasaría con su reino y todas aquellas cosas. Y Dios le revela en sueño al rey Nabucodonosor una estatua con unos metales, el cual dice así, hermano. Vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 31. Vamos a ver entonces en qué consistió el sueño. Dice el versículo 31. Tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti. Y su aspecto era ¿cómo, hermano? Terrible, dice la Biblia. Ahora, versículo 32, Daniel capítulo 2, versículo 32. Dice acá la palabra del Señor. La cabeza de la imagen era como de oro fino. Ahora, estamos como un repaso. La cabeza de oro fino representa ¿a quién? Babilonia. Dice después su pecho y sus brazos de plata. ¿Qué representan los brazos de plata? Medo-Persia. Su vientre y su muslo es de bronce. ¿Representa qué? A Grecia. Su vientre, sus muslos de bronce y sus piernas. Ahora, las piernas de hierro, ¿qué representan? A Roma. Y sus pies, en parte de hierro y en parte de barro, representan una unión. Los pies era una combinación de hierro con barro. El hierro, por supuesto, sigue representando Roma y el barro representa una iglesia. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros que la cabeza de oro era Babilonia? La Biblia lo dice en la interpretación. Vamos a leer rápidamente Daniel capítulo 2, versículo 37, para que entendamos solamente de dónde sale que Babilonia es la cabeza de oro. Dice acá, Daniel capítulo 2, versículo 37, tú, oh rey, eres rey ¿de qué? De reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Y donde quiera que habitan los hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado ¿en dónde? En tu mano, y te ha dado el dominio sobre todo.
tú eres aquella cabeza de oro. Entonces, él está diciendo en la interpretación del sueño que la cabeza de oro es ¿quién? El rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Ahora, a partir de allí, recuerdan los reinos, está el rey Ciro, el rey Darío, que eran del reino de Medo-Persia, y así sucesivamente. Alejandro Magno era de Grecia, y hasta que llega a Roma, y Roma papal. Ahora vamos a repasar. La cabeza de oro, Babilonia. Los brazos de plata, Medo-Persia. El vientre y parte de las piernas de bronce, Grecia. Las piernas de hierro, Roma. Y la mezcla en los pies del hierro con el barro, Roma papal. Ahora, ¿cómo sabemos nosotros qué es Roma papal? Tenemos los pies que es hierro, que sigue representando Roma. Notemos ahora, hermanos, que estamos hablando del quinto reino. El quinto reino, ¿qué diferencia tiene el quinto reino? Vamos a hablar primero de esto. El quinto reino es el hierro con el barro. Sabemos que el hierro representa a Roma. Ahora, ¿qué representa el barro? ¿De qué fue creado Adán y Eva? De barro, ¿verdad que sí? Entonces, ¿y qué era Adán y Eva para Dios? Su iglesia. Ahora, cuando buscamos nosotros acá en Jeremías capítulo 18, versículo 6, nos dice la Sagrada Escritura: no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. Entonces el barro representa, hermanos, ¿qué representa el barro? Una iglesia. Ahora, la iglesia que representa aquí la Biblia no es la iglesia de Dios. A Daniel la representa como el cuerno pequeño, y Apocalipsis 17 la representa como la iglesia, la mujer ramera. ¿Por qué la iglesia es la mujer ramera? Porque es una iglesia que se une con algo político. Ahora, ¿qué diferencia hay entre el quinto reino? ¿Qué diferencia hay entre el quinto reino y los cuatro anteriores? Es que Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma eran reinos políticos, no tenían nada que ver con ninguna religión. Incluso cuando el Señor Jesús estuvo aquí en la tierra, Roma no tenía nada que ver con la religión. Pero cuando llega el quinto reino, la unión del hierro con el barro, el hierro que sigue siendo Roma y el barro que es una iglesia, hay una unión. Y imagínense, hermano, también esto, y es que el hierro, usted busque mezclar el hierro con barro. ¿Qué pasa? No se unen, hermano, porque es casi imposible que esas cosas se unan. Mas sin embargo, ¿qué hizo el hombre? La unieron. Y fue la unión de la iglesia católica con el poder civil o político de Roma. Eso es el quinto reino. Escuchen esto, hermano. El quinto reino es el reino más importante que hay que estudiar en las profecías. Inclusive, Dios no da el periodo del tiempo que duraría Babilonia. Dios no le importa cuánto duró Babilonia. Sí lo sabían por la historia. Pero en la Biblia usted no va a encontrar cuánto tiempo duró Babilonia. No va a encontrar cuánto tiempo duró Medo-Persia. No va a encontrar en la Biblia cuánto tiempo duró Grecia ni Roma. Pero la Biblia sí me dice cuánto tiempo duró el quinto reino, que fue Roma papal. Y repito, cuando ustedes vean tiempos y la mitad de un tiempo en Daniel, se está refiriendo a este poder que duró 1260 años y es la unión de Roma papal. Y este reino tuvo su acontecimiento histórico en el año 538 hasta el año 1798. Esto hay que saberlo claro, hermano, y preciso. Hay que tenerlo en la mente muy claro. Ahora, hay algo importante también que queremos resaltar aquí, hermano, y es que ¿cuánto me dice Juan en Apocalipsis? ¿Cuántos reinos son? Me dice que son 8. Pero la Biblia me dice que después de estos 5 reinos, dice el versículo 34, que después de estos 5 reinos, dice el versículo 34, capítulo 2 de Daniel, versículo 34, que estaba mirando hasta que una piedra fue cortada, no con mano, e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y lo desmenuzó. Rápidamente, porque no quiero detenerme mucho acá, y es que la piedra que tumba la estatua representa ¿a quién? La venida de Jesús. Ahora, ¿qué sucede, hermanos? Que en la estatua nosotros estamos viendo ¿cuántos reinos? 5, pero ¿cuántos son?
8, me dice la Biblia que son 8, ¿verdad que sí? Es interesante esto. Y la sencilla razón, hermano, es que Babilonia 1, Medo-Persia 2, Grecia 3, Roma 4, Roma papal 5, el hierro con el barro. Pero ¿qué sucede? Que el quinto reino, que es la unión del hierro con el barro, tiene 3 etapas. Y usted dirá, hermano, ¿cómo es eso? El quinto reino se unió el hierro con el barro, un poder político con religioso. Cuando se forma el séptimo, se va a unir otra vez el hierro con el barro. Y cuando se forme el octavo reino, se va a unir otra vez el hierro con el barro. ¿Dónde dice eso en la Biblia? Sencillo, vamos a buscar rápidamente Apocalipsis capítulo 13. Capítulo 13, versículo 14. Apocalipsis capítulo 13, versículo 14. Dice la palabra del Señor así. Dice la palabra del Señor. Y engaña cuando se forme el séptimo reino. Cuando se forme el séptimo reino. Vamos a demostrarlo, pero vamos a decirlo de una vez. El reino número 1, repito, Babilonia 1, Medo-Persia 2, Grecia 3, Roma 4, Roma papal 5. El sexto, hermano, lo vamos a demostrar ahorita, pero el sexto es Estados Unidos. Y el séptimo es la unión de Estados Unidos con el Papa. En un momento lo vamos a demostrar, pero cuando se forme el séptimo, hermano, se va a cumplir Apocalipsis 13, versículo 14. Mire cómo dice acá la palabra del Señor. Cuando se forme el séptimo, dice acá la Biblia, y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. Y dice versículo 15, Apocalipsis 13, 15, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo aquel que no lo adorase. Entonces, aquí me está hablando que el séptimo se forma de aquel que tenía la herida de espada y vivió. Hermanos, cuando el quinto reino termina en el año 1798, el papado no persiguió a cristianos y mató a cristianos con la espada. Recordemos que la espada tiene 2 representaciones en la Biblia. La Biblia representa la espada de Dios, que es la palabra, pero también representa el poder civil. Ahora, el papado usaba el poder civil de Roma para perseguir cristianos, pero también los franceses, al final del año 1798, usaron también la espada para meter preso al Papa Pío VI a finales del año 1798. Por eso es que la Biblia dice que así como ella usaba la espada del poder civil de Roma, una espada también del poder civil de Francia fue lo que le quitó la espada. Ahora, el quinto reino se le quitó la espada, pero ¿qué me está diciendo la Biblia acá? Que nuevamente ese mismo poder va ¿a qué? A vivir nuevamente. Entonces, a pesar de que no es el mismo Papa, ni es Roma la que se va a unir Estados Unidos con el Papa, es una imagen de ¿qué? De lo que sucedió con el quinto reino. ¿Se entiende esto? En otras palabras, cuando se une Estados Unidos con cuando se une Estados Unidos con el Papa, va a ser una unión como la que fue del hierro con el barro. Y miren también cómo lo dice acá Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 me dice, 17 versículo 8, Apocalipsis 17, 8 me dice, la bestia que has visto era y no es, está para subir del abismo. Ahora, ¿cuál bestia era? La quinta. Y hoy no es. ¿Cuál era la bestia que era y no es hoy? La quinta, ¿verdad que sí? Y cuando se una Estados Unidos con el Papa, se formará la que era, que es el séptimo. Ella fue, hoy no es, pero volverá a ser. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que el séptimo es una unión como la que fue el hierro con el barro. Y cuando llegamos al octavo, me dice el versículo 11, y la bestia que era y no es, ¿cuál es la bestia que era y no es? Es la quinta, Roma papal. Ella fue, hoy no es, y volverá a ser cuando se cumpla el octavo reino. En conclusión, hermanos, cuando se forme el quinto, el hierro con el barro, cuando se vuelva a formar el
el séptimo será una unión como del hierro con el barro. Y cuando se forme el octavo reino será otra unión como el hierro con el barro. ¿Qué característica tiene en común? Que es un poder civil con un poder religioso. Esa es la identificación. Para decir que el quinto, el séptimo y el octavo son los mismos. Por eso la estatua me muestra 5, pero tenemos que entender que el 5 tiene 3 etapas más, o por lo menos 2 etapas más para completar los 8 reinos, y después viene un noveno reino que es la venida de Jesús. Amén. Hay un paralelo a la estatua de Nabucodonosor, hay un paralelo a Daniel capítulo 2, y eso lo encontramos en Daniel capítulo 7, versículo 1. Daniel capítulo 7, versículo 1. Dice la palabra del Señor. Daniel capítulo 7, versículo 1 dice: en el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones en su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del sueño. Daniel dijo, en el capítulo 7, versículo 2, Daniel dijo: mientras yo en visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar, y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían ¿de dónde? Del mar. Ahora, ¿de dónde suben estas bestias? Del mar. Noten ese detalle importante. Del mar. Y vamos a hacer como un repaso, porque esto lo sabemos ya. Dice que la primera bestia que Daniel vio, ¿cuál era? Capítulo 7, versículo 4. La primera era como un león y tenía alas de águila. La segunda bestia, en el versículo 5, Daniel 7, 5 dice: y aquí otra segunda bestia que era semejante a un oso. Daniel 7, 6. Después de esto miré y he aquí otra semejante a un leopardo. Dice versículo 7, capítulo 7, versículo 7. Después de esto miraba yo en las visiones de noche y he aquí la cuarta bestia. Hay 4 bestias, ¿verdad? Espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro y devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Ahora, recordemos también, hermanos, que representan estas bestias. Representan también los reinos. Es un paralelo de Daniel capítulo 2. ¿Cómo sabemos nosotros esto? Vamos rápidamente al libro de Jeremías. Jeremías capítulo 50, versículo 43, para que veamos por qué decimos nosotros que Babilonia representa un león. Dice Jeremías capítulo 50, versículo 43. Oyó la noticia el rey de Babilonia y sus manos se debilitaron. Cuando oyó Babilonia la noticia de que iba a perder su poder, ¿qué pasó con sus manos? Se debilitaron. Angustia le tomó, dolor como de mujer de parto. He aquí que como león subirá de la espesura del Jordán a la morada fortificada. Ahora, ¿cómo está representando Dios aquí a Babilonia? Como un león, porque muy pronto le haré huir de ella, y al que yo escoja la encargaré, porque ¿quién es semejante a mí? ¿Y quién me emplazará? ¿O quién será aquel pastor que podrá resistirme? Entonces vemos con este versículo, hermanos, que la bestia del león representa ¿a quién? A Babilonia. El oso representa, la segunda bestia que es un oso, representa ¿a quién? A Medo-Persia. El leopardo representa ¿a quién? A Grecia. Y la cuarta bestia espantosa que tiene los dientes de hierro, noten que es un material que vimos en la estatua, que es el hierro, representa ¿a quién? A Roma. Ahora recordemos que Roma tiene ¿cuántas etapas? Tiene 2 etapas, una Roma imperial y una Roma papal. ¿Dónde vemos acá el quinto reino? El quinto reino lo encontramos en el capítulo 7 de Daniel, versículo 8. Dice acá la palabra del Señor: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ¿qué? Ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Ahora, este cuerno pequeño, ¿dónde nace? ¿Nace en los pies de la bestia de Roma? No, nace en la cabeza, hermano. Ahora, lo siguiente, ¿por qué? Porque en la cabeza era donde ese cuerno pequeño, que es el papado, podía dirigir al poder civil de Roma. ¿Se entiende eso? Que estamos entendiendo de que la cuarta bestia
que tenía 10 cuernos, era Roma imperial. Pero cuando Roma pasa ahora a ser el quinto reino, que es Roma papal, para que llegara a ser Roma papal, Roma pierde 3 cuernos y sale uno, y es el que domina nuevamente a Roma. Pero ya este no es Roma imperial, sino que es Roma papal. Ahora noten también que el capítulo de Daniel 7 me muestra también que hay un séptimo reino. Pareciera que el sexto reino está como dormido, porque poco se menciona. Y miren como dice Daniel menciona el capítulo 7, versículo 11, me dice: yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba, ¿quién? El cuerno pequeño, ¿verdad que sí? El que dominaba a Roma, que era Roma papal. Miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue como destrozado y entregado para ser quemado en fuego. Entonces, ¿qué pasó con la bestia? Murieron, ¿verdad que sí? Ellas fueron matadas a fuego, las 5 bestias. ¿Cuáles fueron esas 5 bestias? El león, Babilonia; el oso, Medo-Persia; el leopardo, Grecia; y la bestia la bestia con los 10 cuernos, Roma; y la bestia con el cuerno pequeño, 5, que es Roma papal. Se le había quitado todo su poderío, pero miren lo que hay un pero, me dice versículo 12, Daniel capítulo 7, versículo 12, me dice que habían también quitado las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida ¿hasta qué? Hasta cierto tiempo. Ahora, se le había quitado el poder ¿a quién? Al cuerno pequeño, pero la Biblia me dice que muy pronto también otra vez volvería a retomar vida por cierto tiempo. ¿Qué me dice Daniel? ¿Qué me dice Apocalipsis? Que la bestia que tiene la herida de espada y después ella vive nuevamente. Y Daniel me está diciendo, Daniel capítulo 7, versículo 12, que a la quinta bestia se le prolongaría la vida hasta cierto tiempo. Ahora, cuando la bestia resucita nuevamente o vuelve a vivir, es la unión del séptimo reino, que es Estados Unidos con el papado. Ahora, esto es interesante, hermano. Vamos ahora a explicar de dónde decimos acá, o dónde dice la Escritura, que el sexto reino es Estados Unidos. Vamos rápidamente a Apocalipsis 17. Apocalipsis 17, versículo 8. Noten algo importante, y es que Dios le dice al apóstol Juan: la bestia que has visto, noten algo interesante, es que Dios le dice a él: tú has visto las bestias que era y no es y será, está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Ahora, el detalle importante, Juan, tú la has visto. Ahora, ¿dónde Juan vio esas bestias? Apocalipsis 13, del 1 en adelante. Apocalipsis 13, del 1 en adelante, dice así: me paré sobre la arena ¿de dónde? Del mar, y vi subir del mar una bestia. Ahora, Daniel 7:1, ¿de dónde ve en la visión? ¿De dónde ve Daniel subir las bestias en Daniel 7:1? Del mar. ¿De dónde está viendo Juan las bestias subir? ¿De dónde? Del mar. Daniel está viendo la misma visión que estaba viendo ¿quién? Juan. Dios le está mostrando a ambos lo mismo. Y miren cómo dice acá la Biblia. Voy a leer nuevamente. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una ¿qué? Una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos, ¿qué dice? 10 diademas. Y sobre su cabeza un nombre blasfemo. Apocalipsis 13, versículo 2 dice: y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como ¿qué? Como de oso, y su boca como de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Ahora, ¿qué bestia está viendo Juan subir del mar? Juan está viendo como una amalgama, pues una unión de las distintas bestias que vio ¿quién? Que vio Daniel. Ahora, lo interesante es en el orden que lo está viendo ¿quién? Que lo está viendo Juan. El orden que Juan lo está viendo es, primero Juan ve ¿qué? El leopardo. ¿Qué representa el leopardo? Grecia. Después Juan ve ¿qué? Oso. ¿Qué representa el oso?
Medo-Persia. Y después, ¿qué ve Juan? El león. ¿Qué representa el león? Babilonia. Él lo está viendo como invertido a como lo vio Daniel. La sencilla razón, hermano, de esto es que Daniel estaba viviendo ¿qué reino? El de Babilonia. Y cuando Dios le muestra esto a Daniel, Dios le está mostrando a él ¿qué? El futuro. Le está mostrando, Daniel está mirando ¿hacia dónde? Hacia el futuro. Daniel está mirando, yo estoy viviendo Babilonia, viene Medo-Persia, Grecia, Roma imperial y Roma papal, que es el quinto. Ahora, Juan, ¿qué reino está viviendo Juan? Roma. Y cuando Juan está mirando, por supuesto, el que está antes de Roma es el leopardo, que es Grecia. Antes del leopardo que viene, oso, que es Medo-Persia. Y al final del principio, o mejor dicho, al principio, Juan está mirando hacia el pasado y ve que el león es Babilonia. Entonces, ¿cuántos reinos le ha mostrado Dios aquí a Juan? Babilonia, Medo-Persia, Grecia. Y el de él, por supuesto, no se lo está nombrando porque él ya está viviendo ¿qué? El cuarto reino. Ahora, ¿dónde está en Apocalipsis 13 el quinto? Voy a recordar esto para que estemos un poco claros. En Apocalipsis, cuando ustedes vean o lean, cuando ustedes lean tiempos y la mitad de un tiempo es el quinto reino, los 1260 años. En Apocalipsis van a encontrar las dos frases. En Daniel y Apocalipsis van a encontrar tiempos y la mitad de un tiempo, que son los 1260 años. En Apocalipsis también van a encontrar una frase que es 1260 días. Y también van a encontrar otra que va a hablar de 42 meses. Cuando ustedes encuentren esto así, se está refiriendo al quinto reino, la unión de Roma papal. ¿Sí? Ahora, ¿dónde está el quinto reino en Apocalipsis 13? Está en Apocalipsis 13, versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y ¿qué? Y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar ¿cuánto tiempo? 42 meses. Ahora, estos 42 meses, si nosotros multiplicamos 42 meses por 30 días, que es el mes judío, eso nos da 1260 años. Entonces, ¿cuántos reinos le ha mostrado Dios hasta este momento a Juan? ¿Cuántos reinos le ha mostrado Dios a Juan hasta acá? 5. Ahora, ¿dónde está el sexto? ¿Y por qué el sexto decimos que es Estados Unidos? El sexto reino lo encontramos nuevamente en Apocalipsis 13, versículo 11. Dice la palabra del Señor: después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra. Ahora, noten algo bien interesante de esta bestia, y es que esta bestia, dice la Biblia, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. Pero, hay un pero, hermano, y es que hablaba como dragón. Ahora, esta bestia que sale de la tierra es Estados Unidos, y ya vamos a demostrar por qué. Pero lo que quiero que entendamos en este momento es que Roma tuvo ¿cuántas etapas? 2. Una Roma imperial, que fue el cuarto reino, y el quinto reino fue Roma papal. Ahora, el sexto reino es Estados Unidos, y Estados Unidos también tendrá 2 etapas. Estados Unidos, que es el sexto, Estados Unidos imperial, y el séptimo, que es el que habla como dragón, será la unión de Estados Unidos con el papado. ¿Se entiende eso? Ahora sí, vamos a buscar en nuestra Biblia esta bestia que nace de la tierra. Y la explicación de por qué es Estados Unidos la encontramos en Apocalipsis 12. Apocalipsis 12, capítulo 6. Vamos a ver de qué nos está hablando Apocalipsis 12, 6. Dice la palabra del Señor: y la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí la sustente. ¿Por cuánto tiempo? Por 1260 días. Ahora, ¿de qué reino estamos hablando aquí? Del quinto reino. Hemos dicho que cuando veamos o leamos 1260 años, ¿a qué reino se está refiriendo la Biblia? Al quinto, que es Roma papal.
Cuando veamos, cuando leamos 42 meses en la Biblia, representa el quinto reino, que es Roma papal. Ahora, cuando leemos Apocalipsis capítulo 12, versículo 6, estamos hablando del quinto reino, que es Roma papal. Ahora, ¿qué sucedió durante esa época? Si repasamos, dice que la mujer huyó ¿a dónde? Al desierto, hermano, por 1260 años, pero Dios la sustentó allí. Ahora, si buscamos Apocalipsis, ahora esta mujer de Apocalipsis 12:6, ¿qué representa? Una mujer, la iglesia de Dios, una mujer pura. Esta mujer representa la iglesia de Dios, que duró en el desierto 1260 años. Un detalle importante, ¿dónde estaba la mujer? En el desierto. Ahora, Apocalipsis 17 me habla de una mujer ramera. ¿Qué representa la mujer allí ramera? Otra iglesia. Y si repasamos, vamos a leer rapidito acá, rápidamente, Apocalipsis 17:1, dice acá la palabra del Señor. Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia. ¿Contra quién? Contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Dice capítulo 17, versículo 2. Con la cual han fornicado ¿quién? Los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. El versículo 3, 17:3 está la clave, hermano. Y me llevó en el espíritu ¿a dónde? Al desierto. Y vi a la mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora, ¿dónde vio Juan a la ramera, a la otra iglesia, que es una iglesia ramera? ¿Dónde la ve Juan? En el desierto. ¿Y dónde estaba la iglesia de Dios? En el desierto, hermano. Las dos iglesias estaban juntas durante 1260 años. Satanás dijo: bueno, Dios, tú tienes tu iglesia en el desierto, yo también voy a hacer una iglesia y la voy a llevar aquí, porque este dragón que tiene 10 cabezas, este dragón que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, representa a Satanás. Y Satanás llevaba a la iglesia de él, que es una ramera, la llevaba ¿a dónde? Al desierto. Y noten que durante los 1260 años Satanás también tiene una iglesia. Ahora, esa iglesia no podía matar a cristianos, ni perseguirlo, ni meterlo en la cárcel, porque una iglesia no tiene ¿qué? ¿Qué tiene iglesia? La iglesia tiene espada. Pero ella, para poder perseguir a cristianos con otra espada, tuvo que unirse a quién? Con Roma, para poder perseguir a cristianos. Y usted quiere saber qué fue lo que pasó durante esos 1260 años. Miren lo que dice el versículo 4 hasta el 6. Y la mujer estaba como vestida de púrpura y de escarlata, y adornada ¿de qué? De oro, de piedras preciosas y de piedra, y tenía en su mano un cáliz de oro lleno de las abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente, esta mujer ramera tenía un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y el versículo 6 está lo que hizo la iglesia ramera a la iglesia de Dios. Dice capítulo 17, versículo 6. Y la mujer, que es la ramera, yo la vi, dice Juan, vi a la mujer ebria. ¿Cómo estaba la ramera? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. ¿Qué le hizo entonces Roma papal a la iglesia de Dios durante los 1260 años, hermano? Mató, porque la Biblia me está diciendo, Juan ve a la ramera junto a la iglesia de Dios en el desierto por 1260 años, pero ¿qué ve Juan en la visión? Ve a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires, hermano. Eso le hizo la iglesia católica romana durante 1260 años a la iglesia de ¿quién? A la iglesia de Dios. Este quinto reino, repito, tuvo su acontecimiento histórico desde el año 538 hasta el año 1798. Ahora, a fines del año 1798, vamos a ver cómo Dios libra a la iglesia de Dios. Dice Apocalipsis, seguimos leyendo Apocalipsis 12, versículo 15. Dice la palabra de Dios: y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Recordemos, hermanos, que el agua, ¿qué representa en la Biblia? Si quieren lo buscamos para que estemos más claros.
Apocalipsis 17, Apocalipsis 17, versículo 15. Y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son ¿qué? Pueblos, muchedumbre, naciones y lenguas. Entonces, ¿qué arrojó la serpiente tras la mujer? Agua. El agua que representa a la serpiente que arroja sobre la mujer fue mucha gente que perseguía a la iglesia. El poder civil de Roma fue usado por el Papa para perseguir a cristianos durante 1260 años. Y vamos a continuar la cita bíblica en Apocalipsis 12, 15. Apocalipsis 12, 16. Pero la tierra, ¿qué dice la Biblia? La tierra ayudó a la mujer. Noten un detalle importante, que es que aunque la serpiente arroja agua tras la mujer, la tierra, ¿qué dice la Biblia? Ayuda a la mujer. Y vamos a ver qué representa esa tierra que ayuda a la mujer. Dice la Biblia, pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón, que es Satanás, había echado de su boca. Y noten, hermano, ¿quién perseguía a la iglesia de Dios durante los 1260 años? Roma papal. Y la Biblia me dice que es la serpiente, que es el dragón. ¿Quién era lo que dirigía entonces a Roma papal? El dragón, Satanás, era lo que dirigía eso. Y cuando se repita el séptimo, será él mismo quien dirija nuevamente esa unión política religiosa. Ahora, ¿qué es lo que ayuda a la mujer a fines del año 1798, hermano? Presten atención acá un momento. ¿Qué ayuda a la iglesia de Dios a fines del año 1798? Si el agua en la Biblia representa muchedumbre, naciones, mucha gente, la tierra que representa un lugar que no está que no está poblado, no hay una tierra desierta. Ahora, la única nación que ayuda a la mujer, que es a la iglesia de Dios, a fines del año 1798, se llama Estados Unidos. Estados Unidos firma o nace, o mejor dicho, nace o firma su acta de la independencia el 4 de julio de 1776. 22 años antes de que terminara ¿qué? El periodo del Quinto Reino. ¿Por qué antes, hermano? Para que cuando llegara el fin del Quinto Reino, ya Estados Unidos estuviera consolidado y poder recibir a los cristianos que eran perseguidos en Europa. Noten también, hermanos, que los 8 reinos que menciona la Biblia son sin interrupción. Babilonia 1, Medo-Persia 2, Grecia 3, Roma imperial 4, Roma papal 5, Estados Unidos, que es el 6, nace justamente antes de que termina el quinto. Y cuando Estados Unidos nace y recibe a los cristianos, se cumple lo que dice Apocalipsis 13, 11. ¿Qué dice Apocalipsis 13, 11? Que la bestia, después vi otra bestia que subía ¿de dónde? De la tierra, y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Qué significa esto, hermano? Que cuando el pueblo de Dios, huyendo de la persecución, llega a los Estados Unidos recibe ¿a quién? A los cristianos como si fuera el mismo Cristo. Porque ¿qué representa los cuernos del cordero acá? Representan a nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Estados Unidos y los franceses que colocaron en la cárcel al Papa Pío VI, los franceses y los estadounidenses sabían de la persecución de los 1260 años. Hermano, los franceses se quedaron tan impactados y los estadounidenses de que prácticamente los franceses construyeron junto con Estados Unidos la estatua ¿de qué? De la libertad. Por eso hoy Estados Unidos se conoce como el país de la libertad religiosa. Y cuando Estados Unidos firma su constitución, en su constitución está bien establecido el libre culto religioso.
En la Constitución de Estados Unidos, usted no va a Estados Unidos prohíbe, escuchen esto, Estados Unidos prohíbe en su Constitución la unión del poder civil con el poder religioso. ¿Por qué Estados Unidos Dios la señala como un cordero de dos cuernos? ¿Qué representan los dos cuernos del cordero? Recordemos también que los cuernos representan reinos. ¿Qué reino reconoce Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? A Jesús le preguntaron de qué es lícito pagar tributo al César. Jesús, ¿qué dijo? Denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Nosotros como cristianos reconocemos el reino de Dios y por eso regresamos nuestros diezmos, lo que le pertenece al reino de Dios. Pero también pagamos impuestos ¿a quién? Al reino terrenal. Jesús reconoció esos dos reinos y nosotros como cristianos también reconocemos que existe el reino terrenal y el reino celestial. Y eso es lo que representa los dos cuernos de cordero en la bestia que sube de la tierra. Estados Unidos, cuando nace en su constitución, ella aplicó esos cuernos de cordero. Y por eso la Biblia lo representa así, porque cuando los cristianos llegaron a Estados Unidos, veían como si era el mismo Cristo que lo estaba recibiendo. Hemos llegado a una nación donde no nos pueden perseguir. Hemos llegado a una nación que no se compra, que el poder religioso no compra al poder del Estado para perseguir cristianos. Prácticamente Estados Unidos hizo, vengan, que aquí no les va a pasar nada. Y los franceses, junto con los estadounidenses, hicieron la Estatua de la Libertad en honor al país de la libertad. Y otro detalle importante, hermano, voy a dar un resumen, voy a nombrar algo que también es importante. Todas las iglesias cristianas tienen su sede principal en los Estados Unidos. ¿Por qué tienen su sede principal en los Estados Unidos? ¿Cuáles iglesias principales? Testigos de Jehová. ¿Dónde tiene su sede principal? En los Estados Unidos. Los mormones tienen su sede principal, ¿dónde? En los Estados Unidos. Otra iglesia pentecostal en los Estados Unidos. Y la iglesia adventista, ¿dónde tiene su sede? En los Estados Unidos. Ahora, todas fueron creadas a partir del año 1844 en adelante. ¿Y por qué todas las iglesias están allá? Porque la dispersión del pueblo llegó ¿a dónde? A los Estados Unidos. Y allí nacen todas las iglesias protestantes de este tiempo, que son las que vivimos hoy. Y por eso todas las sedes de las iglesias están ¿dónde? En el país de la libertad religiosa. Por eso todas las iglesias están concentradas ¿dónde? En los Estados Unidos. Y Estados Unidos representa el sexto reino que tiene los dos cuernos de cordero. Hoy estamos viviendo todavía el reino número 6. Pero llegará el momento que Estados Unidos dejará de tener o respetar esos cuernitos de cordero para hablar como ¿qué? Como dragón. Y cuando hable como dragón, dice la Biblia en Apocalipsis 13:3, y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue como sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Cuando se una nuevamente el séptimo reino, que es el que habla como dragón, se va a unir ¿quién? Estados Unidos, ¿con quién? Con el Papa. Y se va a cumplir Apocalipsis 17:10. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. Uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. 5 de ellos han caído. ¿Quiénes son? Babilonia 1, Medo-Persia 2, Grecia 3, Roma imperial 4, Roma papal 5 han caído. Ahora de los 5 dice la Biblia que uno es. Ahora de esos 5, uno es ¿quién es? De esos 5, ¿quién continuó? Aunque llevó una herida, no murió totalmente. ¿Quién fue? El papado. El uno es el papado. Y el papado no es un reino. Él necesita unirse con otro, que sí es reino, para poder llegar a ser un reino. Ahora, me dice la Biblia que uno es y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Pero ese que aún no ha llegado es que no se ha unido, pero ya existe. Y es Estados Unidos. Cuando se unan los dos, me dice la Biblia que durará breve tiempo. Y dice el versículo 11, Apocalipsis 17:11, la bestia que era y no es también un
octavo, y es de entre los 7. Ahora, ¿quién es? Es de entre los 7 y va a la perdición. Capítulo 17, versículo 12. Y los 10 cuernos que has visto son ¿cuántos reyes? 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Me dice también que de los 7, uno es, y va a la perdición. De los 7, uno es, sigue siendo ¿quién? El papado, pero ya el papado dejará como a un lado a Estados Unidos y se unirá ¿con qué? Con 10 reyes mundial. Por eso es que se habla de que va a haber un nuevo orden mundial, y eso será la formación del octavo reino. ¿Por qué es importante que esté el Papa? Porque necesitamos la unión de algo político, que son los 10 reyes mundiales, con algo religioso, que es una representación de la mezcla del hierro con el barro. Y de esa forma se forman el octavo rey. Y después viene el noveno, que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. Que el Señor nos bendiga, hermano. Estamos viviendo el sexto reino. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a prepararnos para el tiempo del séptimo reino. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, queremos darte las gracias, Señor, por el don de profecía dado a la iglesia, Señor. Padre, hemos entendido los reinos, Señor, que están, los que ya pasaron, el que estamos viviendo y los que vienen, Señor. Hemos visto, Padre, que ya esos 5 que han caído, Babilonia, Medo-Persia, Grecia, Roma imperial, Roma papal, estamos viviendo el sexto reino, Señor, que es Estados Unidos imperial, y está por venir el séptimo, Señor, que es Estados Unidos papal. Señor, queremos pedirte, Señor, que tú seas el que toque los corazones de todos los que estamos presentes, Señor, en esta sala. Y también, Señor, toque los corazones de todas aquellas personas que en esta hora han escuchado este mensaje, Señor. Que en este mensaje, Señor, haya cumplido el propósito de que tu santo nombre es el que sea exaltado siempre, Señor, y no la exaltación del hombre, Padre. Por eso, Señor, queremos poner este material en tus manos, para que seas tú, Señor, quien lo dirija a todas aquellas personas que puedan escucharlo, Señor. Acompáñanos, Señor, también nuevamente en el tema que continúa, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor.